Iniciamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Al nombre de Jesús, la gloria, la hermano, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, en el día de hoy, 9 de septiembre del 2018, vamos a empezar este servicio en el nombre de Jesús, en la iglesia de Jesucristo, que tiene por nombre el bautismo cristiano, preguntas y respuestas. El bautismo cristiano, preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar con la definición del término. ¿Qué significa bautizar? Entonces, bautizar es una palabra que viene del latín baptizare, que a su vez viene del griego baptizein, que significa sumergir, estar hundido, o sea, estar sumergido, o sea, bajo el agua, introducirse en el agua, sumergir. Es un acto cristiano que se practica desde hace más o menos 2000 años y que ese acto está vigente en el pacto de la gracia. Nosotros estamos en el pacto de la gracia. De pronto hay personas que se acercan al cristianismo y no saben, desconocen que hay dos pactos: el de la ley que se dio a Moisés en el Sinaí para el pueblo de Israel, y el pacto de la gracia que se da en la cruz del Calvario para todo aquel que cree en el Señor. Amén. Ahora bien, en el día de hoy hay muchas personas y muchas congregaciones que opinan que ese bautismo, eso que se hace, es algo opcional, que no es algo necesario, porque están engañados con una supuesta oración de fe en la cual expresan que reciben a Jesús en su corazón y que Él los va a inscribir en el libro de la vida y de esta manera van a ser salvos. Entonces, la llamada oración de fe pues viene siendo, mirándola en su dimensión, una dimensión real, viene siendo más bien la decisión de la persona de seguir a Cristo, pero por expresar de que Dios le ha perdonado todos sus pecados y expresar de que ya está escrita en el libro de la vida, eso no necesariamente sucede, porque no se ajusta a lo que Dios determinó en la palabra. Amén. Entonces, esta palabra de bautizar, el hecho del bautismo, es una de las bases del cristianismo, junto con otros temas. Son rudimentos, fundamentos, bases. En Hebreos 6, del 1 al 2, y así en el nombre de Jesús. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Por lo menos allá hay 6 aspectos que debe conocer un cristiano que ha estado despierto, que ha conocido el camino, que está empapado o está estudiado de la palabra, tiene conocimiento. ¿Cuáles son esas bases? Hombre, el arrepentimiento de obras muertas de la vida pasada, de la fe en Dios, en el verdadero Dios, de la fe en Dios, de la fe en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De la doctrina del bautismo, el cristiano tiene que saber qué es el bautismo, qué significa el bautismo. De la imposición de manos, debe saber a quién se le imponía la mano y cómo era eso.
de la resurrección de los muertos. Todos los cristianos saben, porque el Señor se lo dice en su palabra, y lo creen, de que va a haber resurrección tanto de justos como de injustos. Y va a haber un juicio eterno. Eso es tanto para el que hace bien para gloria, porque él no va a ser condenado, y el que hace mal para perdición y vergüenza eterna. Entonces, fíjense que entre las bases del cristianismo está el bautismo. Entonces, ¿cómo así que un pocotón de creyentes, entre comillas, modernos, no dicen, no, uno que se bautiza, sino eso no es obligación, eso no es necesario? Pero ¿dónde está eso en la palabra? ¿Dónde está eso en la escritura? No debe preguntarse cuando la gente dice, bueno, pero ¿de dónde saca usted eso? ¿De dónde? No, porque si confesares que tu boca que Jesús es el Señor, que es tu corazón, Dios lo levantó la muerte, serás salvo. Nada más confesando, eres salvo. Pero hay un detalle. Fíjate bien, que las cartas que usted ve que se escribieron a los Gálatas, a los romanos, a los corintios, estas cartas, dice, hermanos, os escribo de mi mano, Pablo, o la carta de Pablo a Timoteo. ¿A quién son dirigidas esas cartas? Al principio de la introducción de Romanos hay una introducción para el mundo en general, para todas las personas, para una observación del mundo en general, pero la carta va dirigida a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálatas. En pocas palabras, las cartas que usted lee ahí están dirigidas hacia hermanos, personas que han seguido el camino. Y ahora veremos que todas esas personas que han seguido el camino han creído, se han arrepentido, se han bautizado. Que ese es el pequeño detalle. Van a tomar una palabra, cualquiera va a tomar una palabra para ella, no sabiendo en qué término, cómo se hizo esa palabra y para quién se hizo. Porque hay un mensaje que es universal, pero hay otro mensaje que es para personas bautizadas. Amén. No es que la palabra sea excluyente, no, sino que hay unos mensajes que lo pueden entender los que son bautizados porque están diciéndote cosas a la persona que está bautizada. Ahora, el bautismo se le predica el arrepentimiento y el perdón del pecado a todas las almas. Y vamos a mirar eso, porque primero estamos en la pregunta, ¿qué significa bautizar? Bien. Entonces vamos a mirar, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué? Esa es la segunda pregunta. En Hechos 2:38, en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Dice así en el nombre de Jesús. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien, cuando le dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, hay una respuesta clara. El bautismo es para perdón de los pecados. Si la persona se le han perdonado los pecados, está apta, está capacitada, está limpia para recibir el Espíritu Santo. Ese es el proceso. Que dicen, no, es que Jesús perdonó al ladrón y él no lo había bautizado ni nada, al ladrón que está. Pero bueno, visita, creyente, hermano. Esas son situaciones excepcionales. Las excepciones las hace el Señor. A ver, si Él quiso perdonarlo, quiso purificarlo allí en ese estado antes de fallecer, Él es todopoderoso y lo puede hacer. Pero lo que Él estableció es que la persona tiene que arrepentirse
y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces sí puede recibir el Espíritu Santo. Amén. Obviamente, para que Dios venga a dar un vaso de una persona como un vaso. En un vaso tiene que estar limpio, porque Dios no quiere nada con la maldad ni con la suciedad, tiene que limpiarse la persona. Entonces, podemos seguir leyendo en Lucas 24, 46, 47. Lucas 24, 46, 47. Y así en el nombre de Jesús. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense bien. ¿En qué nombre es que se predica? El arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En ese nombre que se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, miremos bien. Por eso cuando dice, arrepentidos, dice cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, Pedro está obedeciendo la palabra de Dios del Señor. Amén. Ese es cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Y vamos a leer ahí en Hechos 22, en el nombre de Jesús, Hechos 22, 13 a 16. 22, 13 a 16. Dice así en el nombre de Jesús, fíjate lo que le pasó a Pablo. Dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recordé la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oiga, resulta que cuando, oiga, el que había escogido, fíjate bien, el que había escogido a Pablo, sí, en ese nombre tenía que ser invocado. ¿Y quién fue el que llamó a Pablo? Cuando a Pablo lo llama, y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le dice el Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ese que había escogido a Pablo, o sea Jesús, dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, porque ya tiene un nombre, invocando su nombre, invocando el nombre de Jesús. O sea, se cumplió también esto. Y para aquellos que todavía dudan y piensen que es otro nombre, vamos a seguir leyendo más citas para que vean que dice Pablo de esto, de cómo, en qué nombre fue bautizado. Él lo dice. Él lo dice. Vamos a seguir leyendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alaba la mano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora bien, además de esto, el bautismo, vamos viendo que sirve para el perdón de pecados. Entonces, ¿qué esto nos permite? ¿Qué nos permite esto? Hombre, esto es un símbolo que Dios ha determinado que se haga para morir a la vida antigua y nacimiento de una vida nueva. Allá en Romanos 6, Romanos 6,
3 y 4. Para que y confirmamos en qué nombre fue bautizado Pablo. Y así, en el nombre de Jesús. Y así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La carta a los romanos, lo que hablamos ahora de aquí, para quién fueron escritas las cartas. La carta a los romanos, a los hermanos en Roma, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los hermanos bautizados en Roma, y Pablo está diciendo que han sido bautizados, que él está diciendo que ellos todos han sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué nombre fue bautizado Pablo? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre fue bautizado los romanos? En el nombre de Jesús. Amén. Y fíjense el detalle: hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en el bautismo hay un simbolismo de que la persona muere a su vida antigua, la persona muere al pecado y la persona inicia una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces fíjense ese detalle. ¿Para qué el bautismo? Entonces el bautismo para el perdón de los pecados, para morir a la vida antigua del pecado y para iniciar una nueva vida en Cristo. Amén. Y una vez que la persona se ha arrepentido de todos sus pecados, entonces ahí vienen, se verá por ella para que reciba la plenitud de Dios en su vida, sienta el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Eso miraremos un poco de esto más adelante. Pero el bautismo es para perdón de los pecados. Y otra cosa, vamos a seguir leyendo. ¿En qué nombre se hace el bautismo? ¿En qué nombre se hace el bautismo? Ya hemos leído que fueron bautizados estos hermanos en el nombre de Jesús. Pero queda que mucha gente y muchas doctrinas en el mundo bautizan según una fórmula que está en Mateo 28 y 19. Mateo 28 y 19. Fíjate cómo dice así en el nombre de Jesús. Fíjate lo que le dice Jesús a los discípulos. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está allí, así. Ahora bien, allí no se menciona ningún nombre. Se menciona una fórmula, pero no un nombre. Ahora, cuando nosotros comparamos con el libro de Hechos 2:38, donde dice: arrepentido, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. O en Lucas 24, 46, 47. Pues vamos a leer en Lucas. Lucas 24. Fíjate cómo dice en nombre de Jesús. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. En su nombre. Él tiene un nombre, se llama Jesús. Jesús, Cristo. Cristo es Mesías. Jesús es Mesías. Jesucristo. Él puede hacer en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya sabemos que el perdón de pecados se da en las aguas del bautismo, en el bautismo. Ahora bien, ¿cuál es lo interesante de todo esto? Que en todos los bautismos que realizan los discípulos en la Escritura, todos los bautismos, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Todos. Eso es una tarea para el que quiera investigarlo. El hermano, la hermana, la visita que esté mirando. Pues mire, que no hay ningún bautismo que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que fueron bautizados todos en el nombre de Jesús. Ahora bien,
Para despejar alguna duda, podemos recordar lo que dice Mateo 18:16 y luego 2 Corintios 13:1. ¿Qué dice Mateo 18:16? Mateo 18:16 dice así, para que veas cómo se resuelve cualquier asunto acá en la Biblia. Así en el nombre de Jesús. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces fíjate la enseñanza aquí, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y dice 2 Corintios 13:1. 2 Corintios 13:1. Y así en el nombre de Jesús. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, todo asunto se decide por boca de 2 o 3 testigos. Y si ya leemos, vimos Pablo y los romanos se bautizaron en el nombre de Jesús. Allá en Hechos de los Apóstoles, cuando nosotros vemos en la predicación de Pedro, todos los que se bautizaron ahí, que fueron como 3.000, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y así los diferentes bautismos que vemos. Cornelio se bautizó en el nombre de Jesús y su familia en el nombre de Jesús. O sea, en la palabra no vemos ningún otro bautismo que se haya realizado diferente al bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, sin embargo, ya vemos que eso dice la palabra, pero siguen las personas que argumentan. No, lo que pasa es, y ahí viene la pregunta, que Pedro era judío y predicó el bautismo en el nombre de Jesús para judíos. Entonces, la pregunta es, ¿hay un bautismo para judíos y otro para no judíos, o sea, gentiles? Entonces vamos a leer, por ejemplo, en Hechos 2:38 y 41. Hechos 2:38 dice así en el nombre de Jesús. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cuando usted lee con calma todo este capítulo se da cuenta que Pedro le estaba hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y en ese momento fueron bautizados en el nombre de Jesús como 3.000 personas. Ahora bien, también si los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, los gentiles fueron o no fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pues miren, lo que dice Hechos 10, del 1 al 6. Hechos 10 del 1 al 6, ya todos hemos oído hablar o algunos habrán oído hablar de Cornelio, que era un centurión romano, era un soldado romano. Dice así en el nombre de Jesús. Hechos 10 del 1 al 6 dice así en el nombre de Jesús. Había un Cesáreo, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, o sea, un capitán del ejército romano. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. No sabemos cómo llegó al conocimiento, alguien le habló de Dios, el hecho es que él, una persona temerosa de Dios. Fíjate que no es romano. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar,
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces fíjate un detalle aquí. Fíjate lo que dice el 28. Hermano, hermana, visita. Mira lo que dice el 28. Y así en el nombre de Jesús. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. Entonces, claramente Cornelio y su casa, Cornelio siendo un capitán del ejército romano, Cornelio no era un judío. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, o sea, Pedro, juntarse o acercarse a un extranjero. O sea que Cornelio era un extranjero, era un no judío, era un gentil. ¿Y se da cuenta? Fíjense este detalle, que Cornelio y su casa eran gentiles. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Ahí en 47 y 48 podemos leerlo. Vean lo que pasa con ellos. Entonces, en nombre de Jesús dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, comenzamos a ver que el bautismo en el nombre de Jesús no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Ese es el caso de Cornelio. En el caso de los hermanos de Galacia, una ciudad ahí en Asia Menor, no judía, o sea, de los gentiles, en la carta de Gálatas 3, Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas 3. Esta es la carta de los Gálatas. Díganse en el nombre de Jesús. 3, 26 y 27. Díganse en el nombre de Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces los hermanos de la iglesia de Galacia, los Gálatas, gentiles, fueron bautizados en Cristo Jesús. Entonces no nos engañemos, tanto en un solo bautismo, tanto para los judíos como para los gentiles, y ese bautismo se hace en el nombre de Jesús. Y dice lo que, por ejemplo, volvamos al caso de los romanos. Claramente Roma es en Italia, un pueblo gentil, un pueblo no judío. ¿Y qué dice Romanos 6:3? Romanos 6:3 dice así en el nombre de Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo, judío, y los romanos, gentiles, dice, está incluyéndolo a ellos y a él, dice. ¿O no sabéis? Porque la carta es para los romanos, ¿no? Los hermanos que están en Roma, que son gentiles, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mira la pregunta. Entonces, todo aquel bautizado en Cristo Jesús es bautizado en el nombre que Dios dio para salvación, en el nombre de Jesús. Todo aquel que Dios bautizado, no importa que sea judío, no importa que sea gentil, es un solo bautismo, tanto para judíos como para gentiles. Amén. Ahora bien, ¿por qué es necesario el bautismo? ¿Por qué? Vea, el bautismo es necesario porque para entrar al reino de los cielos, la persona tiene que estar limpia. La persona tiene que estar limpia de pecado. ¿Para qué? El bautismo para el perdón de los pecados.
Entonces, para alcanzar la salvación, tienen que dar ese paso también. Es un paso, no es el fin. Porque la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero tienen que perseverar en evitar no pecar, en no pecar. Ahora, fíjate lo que dice Juan 3, del 1 al 7. Juan 3, del 1 al 7. Y así, en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: si es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús dice que había que nacer de nuevo. Nicodemo lo entendía. Pero dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, el proceso que se da cuando la persona cree, ya habíamos leído que en el bautismo hay perdón de pecado y la persona acepta la muerte de Cristo como la suya propia. La persona debe morir al pecado y después andar en vida nueva. Entonces, fíjese ahí la similitud. No te maravilles que te digo: es necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, la persona tiene que arrepentirse y limpiar su pecado y para comenzar a ser nueva criatura. Porque eso es de pronto un pensamiento infantil, que muchas veces la persona cree que cuando se bautiza todos sus problemas, todas las cosas se le van a solucionar enseguida. Pero el bautismo lo que te da es perdón de pecados y un camino nuevo guiado por Dios que te va a mostrar por dónde andar. Amén. Él no te va a quitar la cruz, no te va a quitar la carga, porque precisamente la carga, la cruz que cada uno lleva es para su perfección. Amén. Entonces, el bautismo para nacer en Cristo Jesús. El bautismo es para perdón de pecados y comenzar vida nueva. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Fíjate bien. Fíjese cómo se reafirma ahí mismo en el libro de Hechos 16. El libro de Hechos 16. Esa necesidad para poder entrar al reino de Dios. Fíjate que aunque Cornelio daba limosna, oraba a Dios porque ya había conocido a Dios, dice el 16, dice, hablando sobre Pedro, a Cornelio le dice: en el nombre de Jesús dice: posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, es muy, lo toman muy folclórico, lo toman, menosprecian la palabra, desechan el consejo de Dios. Cuando dicen: no, es que eso es opcional, eso era algo que ya lo hacía. Yo confieso con mi boca que Jesús es Dios, que confieso que Jesús es el Señor y soy salvo. Pero la Escritura nos está dando testimonio que todo el que creía era bautizado. Aquí dice,
Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, era algo necesario que tenía que hacer Cornelio, que Dios, él no lo sabía. Y mandó a Pedro para que lo hiciera. Y Pedro le predica a Jesucristo y este se arrepiente y se bautiza con toda su casa, ya lo leímos. Y fíjense, lo volvemos a leer. Dice así, ahí en Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces, ¿para qué? Para entrar en el reino de los cielos la persona tiene que estar limpia, tiene que tener un vestido nuevo. Amén. Y fíjate, la parábola esta allá en Marcos, vamos a ver una parábola. En Marcos, sobre Jesús. Como es Mateo 16, ¿no? Mateo 22, del 1 al 13, es Mateo 22, del 1 al 13. Y así en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venían las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Fíjate bien. Fíjate, la parábola también esta parábola también nos habla del rechazo del pueblo judío a Jesús. Amén. Y cómo persiguieron a los profetas, cómo persiguieron a los apóstoles. Amén. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces fíjate, los invitados originales no aceptaron al Señor Jesucristo. Luego ya esta palabra a todo el mundo y nos ha llegado a nosotros. Y nosotros no somos judíos según la carne, pero nosotros hemos creído, creemos en el nombre de Jesús, nos hemos bautizado, creemos en el bautismo y perdón de pecado, y creemos en su palabra y creemos que Él va a venir algún día y creemos que va a hacer juicio sobre la tierra. Y creemos que por la fe en su nombre, por la fe en su palabra, podemos alcanzar la salvación. Amén. Pero fíjate lo que pasa del 11 en adelante. Dice, y entró al rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque, el 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, ese punto que estamos mirando acá, acerca de la necesidad del bautismo,
La necesidad del bautismo es un hecho. ¿Quieres vestirte de boda? ¿Quieres estar preparado? Obedece la palabra. No, que eso es un compromiso. Ay, que si yo me lo hice un compromiso con Dios. Pero es que no puede estar al mismo tiempo con un pie en el mundo y un pie en el camino de Cristo. No se puede estar al mismo tiempo los dos. Tiene que tomar la decisión. La persona que está al mismo tiempo los dos es la persona de término medio, los tibios que se vomitan de la boca del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo va a entrar la persona sin estar vestida de boda? Muchos están así. No es que yo hago la oración de fe. Engaño más o no engaño más. Eso puede ser una aspiración a seguir al Señor, pero no es los rudimentos, los fundamentos, las bases del cristianismo. Las bases del cristianismo están en obedecer sus palabras, y su palabra dice que el camino es arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo y seguir en obediencia. Ese es el camino. Los demás inventos. Todos los que creían eran bautizados. Ahora, el bautismo automáticamente te hace salvo. La Biblia dice claramente que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero el bautismo significa que necesitas estar limpio, se te borren los pecados para que plenamente sientas la presencia de Dios en tu vida, sientas el Espíritu Santo, puedas ser guiado como es por Dios. Tenga una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, estamos en Mateo 22:3. Además, miremos esto, el vestido de bodas. Dice, el bautismo también está relacionado, vamos a mirar adelante, con la salvación, como dice en Marcos 16, 15 y 16. Ya vemos que en Marcos 16, 15 y 16 dice así en el nombre de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, y creer es obedecer. Oiga, porque creer no solamente es hablar, decir, expresar a través de los labios, emitir palabras, porque cualquiera puede citar la palabra, cualquiera puede hablar bonito, pero el obedecer es lo que Dios quiere. Amén. El obedecer es lo que Dios quiere, porque siempre, todos los días, la persona tiene que tomar decisiones y la persona es libre de pecar o no. El obedecer, Dios nos da su palabra y nos ofrece la salvación, pero el obedecer depende de nosotros. Eso lo hemos comentado, se ha comentado, la Biblia lo dice. Nosotros somos libres de obedecer o no obedecer la palabra. Entonces el que creyere, el que obedeciere, el que creyere de verdad, que guardare la palabra, la pusiere por obra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces un elemento que hay en el camino de la salvación es el bautismo. Mas el que no creyere será condenado. Ah, que esta persona creyó. Sí, yo creí y confieso que Jesús es el Señor. Y ya te bautizaste, no, es que no es necesario. Pues no creíste, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, y el que está en esa condición de que asiste a una congregación y no se bautiza, ya está condenado. Yo no he dicho eso, ni nadie ha dicho eso. Porque el que condena y el que salva a las almas es el Señor Jesucristo. Nosotros no hacemos eso. Él es juez de jueces, Señor de señores, Rey de reyes. Tiene el poder para salvar y para condenar. Él es el que mira el corazón de cada uno y puedes decir quién se va a salvar y quién no. Pero el consejo que él dejó en su palabra, la guía que él dejó en su palabra es que la persona tenía que arrepentirse y tenía que bautizarse para perdón de pecados. Y hay que creerle y hay que obedecerle. Amén. Entonces, en el bautismo pasa algo especial, porque la persona, fíjate bien, recibe el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, eso nos da la posibilidad de ser salvos. Allá en el libro de Hechos 4, 11 y 12.
Sí, así en el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, el nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, fíjate bien, en el nombre de Jesús, dice, se perdonan los pecados, la persona recibe el nombre y hay perdón de pecados. Y fíjate que ese nombre es para la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces fíjate bien, recibir el nombre de Dios es para salvación. Fíjate esto que es importante. Y se ha comentado en otros servicios que se han hecho. Decía el salmista, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Dice la escritura del Salmo 91, muy famoso, muy conocido, dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, dice, en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, fíjate que el nombre está íntimamente relacionado con la salvación. La persona en el bautismo, fíjate bien, se le perdonan los pecados por su nombre y recibe el nombre de Jesús. No nos engañemos. Es que el nombre no es opcional. Se lo dijeron claramente a Cornelio. Que Pedro te dirá, o sea, ese varón te dirá lo que es necesario que hagas. Necesario. También a este varón que se le acercó a Jesús, vamos a verlo acá de nuevo, en Juan, ¿cómo dice? Nicodemo, fíjate. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 7 le dice, no te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. Entonces, los que todavía quieren contender dicen, no, lo que pasa es que uno, escuchando la palabra, confesando la palabra y cantando alabanza y alegrándose en el Espíritu, todo eso le agrada a Dios y uno está naciendo de nuevo. Pero es que el que creyera y fuera bautizado, este será salvo. Es que para nacer de nuevo la persona tiene que creer, y creer es hacer, obedecer lo que dice la palabra. Y si el Señor nos dice, tienes que bautizarte, Cornelio, es necesario que te bautices. ¿Y qué dijo? Bueno, vamos y mandan a traer a Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Dios. ¿Y qué hace él? Se arrepiente y se bautiza él y toda su casa. Entonces, quería nacer de nuevo con ellos, quería nacer de nuevo. ¿Y qué hizo? Creyó y se bautizó. Amén. Y sigue la pregunta, hermano, pero la persona que se congrega y tiene pensado bautizarse y por un accidente fallece. Repetimos, el que tiene el poder para salvar o para condenar es el Señor. Si esa persona no pudo bautizarse, y Dios conoce su corazón, sabe su arrepentimiento, sabe su entrega, sabe su obediencia. Por nada, por placer no se bautizó. Dios es justo. Dios no hará por inocente al culpable, ¿ya? Ni por culpable al inocente. Somos nosotros los seres humanos los que juzgamos mal. El que juzga rectamente es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba, hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora mirando este punto de por qué es necesario el bautismo, miremos que en la ley había una figura, una sombra de estas cosas, de todas estas cosas, sobre la persona recibiera el nombre, allá en el famoso bendición sacerdotal de números 6, 22 al 27, números, nombre de Jesús.
Y así en el nombre de Jesús. Jesús habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jesús te bendiga y te guarde, Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La están bendiciendo a los hijos de Israel en el antiguo pacto. Y el 27 es aquí muy diciente cuando dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, para que las personas, los israelitas antiguos fueran bendecidos, se les invocaba el nombre de Dios sobre ellos. Y fíjate lo que dice el libro de Hechos cuando empezamos a leer acá, en Hechos 2:38. Dice, repetido, dice cada uno en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La consecuencia. Allá en el antiguo pacto se invocaba el nombre sobre los hijos de Israel y Dios los bendecía. Acá en el nuevo pacto, el Señor te perdona los pecados en ese nombre, tú recibes el nombre y recibes la bendición del Espíritu Santo. Y recibirás el don del Espíritu Santo. El don, un regalo, algo que Dios te da. Lo mismo en el antiguo pacto, la bendición, un regalo, algo que Dios le daba al pueblo. Estamos entendiendo esa parte. Si la estamos entendiendo, démosle la gloria al nombre de Jesús. Santo, bendito el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Alaba, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahora bien, otra pregunta es, ¿el bautismo es para niños y adultos? Una pregunta. Entonces fíjate bien este detalle. El bautismo en la Biblia siempre fue para gente mayor, para gente adulta, para gente que tiene ya raciocinio, que puede analizar las cosas y tomar decisiones. Allá, por ejemplo, ya en Marcos, si nosotros leemos ya en Marcos 15:16, ya recordando todas las citas que hemos leído ahora, allá en Marcos 15:16, Marcos 16, 15:16 dice así en el nombre de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, a todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Oye, ¿a qué edad una persona tiene conciencia de pecado? Puede creer y arrepentirse. Y saber que sus actos son malos, que ha hecho cosas malas. Conoce sus actos, sus acciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una persona que tiene que haber pasado de la niñez, ya ha pasado la adolescencia, porque inclusive el adolescente todavía no sabe muchas veces ni dónde está parado. Una persona que tenga conciencia de sus actos, de sus acciones. Para creer, la persona tiene que tener un raciocinio. Y en Lucas 24, (46 al 47), ya tiene el nombre de Jesús. Y dice así, y le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Entonces, imagínense, para poder entender la predicación, para poder entender qué es el nombre de Jesús, para entender todas estas cosas que se han venido hablando durante esta hora, ¿qué se necesita? ¿Un niño de qué edad va a hacer eso? A ver. ¿Para quién fue la predicación? ¿Quién se puede arrepentir? Una persona adulta. Una persona que ya tiene uso de razón, que ya tiene
discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Un niño, inclusive Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño no tiene esa conciencia. Aunque es cierto que todos descendemos de Adán, según la carne, amén. Y que por naturaleza no somos hijos de Dios, pero el no haber ejercido el mal, el no haber ejercido el pecado, no tener conciencia de bien y del mal, hace este un caso diferente. Por eso Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí porque Dios es el reino de los cielos. Amén. Y vamos a seguir mirando más de esta parte. Ya, por ejemplo, ya en Romanos, la cita que leíamos también en Romanos. Romanos 6. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta carta está hecha para personas que leen, para personas que han sido bautizados y que han muerto, y que han con Él para muerte por el bautismo. ¿Muerte a qué? Muerte al pecado. Dígame, un niño de 1 año, 2 años, 3 años, ¿cuáles son los grandes pecados? ¿Cuáles son los pecados conscientes que está cometiendo? Y fíjense este detalle, porque esto sí es una investigación que ustedes pueden corroborar. Si ustedes averiguan la práctica de bautizar a los niños, eso es una práctica que no nace del cristianismo. Esa práctica se fue unida a la Iglesia Católica Romana en el siglo IV, tomada una tradición pagana romana llamada lustratio. Lustratio se llamaba, en la cual se le echaba agua en la cabeza y se le colocaba un nombre a los niños recién nacidos. Oiga, como una, eso era un rito que ellos tenían para limpiarlo de malos hechizos, o sea, era una cosa pagana. Eso no fue algo cristiano. Lo del bautismo del niño, que se llamaba lustratio, era una tradición de un pueblo pagano, del pueblo romano, mucho antes, muy antiguo, mucho antes del bautismo cristiano, y lo metieron el bautismo de los niños en el siglo IV, después de Cristo. Eso es un detalle para que lo averigüen, lo investiguen con calma. Hoy en día en internet pueden buscarlo. Lustratio, así se llamaba, lustratio. Entonces, el bautismo de niños no tiene asidero en la palabra, porque el bautismo es para perdón del pecado. La persona se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ahora, una última cita acá. En Hechos. Vamos a terminar con la misma que empezamos. En el nombre de Jesús, dice así. Hechos 2, 38, 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al nombre de Jesús. Alabado, hermano, gloria a Jesús. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. De esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que estudien todas estas citas en su casa, con la Biblia en la mano, para que vean que todas estas cosas son así.
Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, y que también miren nuestros videos y que compartan estos videos con otras almas para que también lleguen al conocimiento de la palabra, de su verdad. La paz de Cristo sea con todos. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén.